La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola, mis amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Les doy la bienvenida a su episodio número 196 de La Verdad en Amor con Willy Alvarenga. Gracias por acompañarnos para la lección número 21 de la Organización Bíblica de la Iglesia, que es el tema que hemos estado abordando por ya más de 2 meses. Así que gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder servirle en lo que es la enseñanza, la predicación de su palabra para edificar a su pueblo. Así que gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias por tener su Biblia en mano para que juntos vayamos considerando el texto de la carta de Tito, que es donde vamos a estar en esta ocasión. Ya hemos analizado aproximadamente 42 requisitos que debe tener el predicador para poder dedicar su vida al ministerio de la predicación. Y es mi oración de que muchos hermanos puedan interesarse en dedicar sus vidas a lo que es la predicación, exposición de la palabra de Dios. Que muchos puedan interesarse en estudiar, recibir entrenamiento para poder predicar el Evangelio de Jesucristo, poder estar al frente de una congregación, ayudando a la congregación en sus deficiencias, en las necesidades espirituales que existen ahí. Y bueno, pues de eso se trata, ser un predicador. No nomás predicar domingos y miércoles y eso es todo. No, el trabajo del predicador conlleva aún más de eso. Y pues no hemos visto la carta de Efesios, pero en Efesios, pues capítulo 4 del 11 en adelante, ahí dice el apóstol Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si usted se fija, el versículo 12 dice que el propósito de los evangelistas, pastores y maestros es perfeccionar a los santos, equipar a los santos. De eso se trata nuestro trabajo, mis amados hermanos, como predicadores. Equipar a los santos, entrenar a los santos, preparar a los santos para que puedan llevar a cabo la obra del Señor. Esto es algo que lamentablemente muchos predicadores han ignorado a través de los años y piensan que solamente su responsabilidad es predicar y eso es todo. Va más allá de eso. Así que espero que muchos puedan ser conscientes de estas cosas. Y bueno, vamos a estar en la carta de Tito en esta ocasión y vamos a ver los requisitos que están ahí en la carta de Tito, los cuales pues deben estar en la vida del predicador. Así que si está manejando, está en el trabajo, no puede tener acceso a la Biblia, no se preocupe, escuche atentamente. Y si está en su casa y tiene la oportunidad de acompañarme por unos minutos, bueno, abra su Biblia en Tito y vamos a estar considerando estas cosas. La iglesia debe estar muy bien informada en cuanto a los requisitos de un predicador y mucho más, ¿verdad?, los que quieren servir como predicadores. Esos requisitos deben estar en nuestra vida
deben estar en mi vida como predicador. Y he tenido el privilegio, la bendición de predicar por 25 años y estos requisitos procuro tenerlos siempre presente en mi vida. Así que vamos a comenzar entonces en el capítulo 3. Note el versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza, versículo 2, de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí está un requisito muy importante, y esto es, el predicador debe predicar sobre la esperanza de vida eterna. Así es, debe predicar sobre esa hermosa esperanza de un día poder estar en el cielo con nuestro Padre Celestial. Esta es la esperanza que gozan los que han obedecido el Evangelio de Cristo. Esta esperanza está reservada en los cielos, Colosenses 1, 5 y 6. Esta esperanza tiene que ver con Cristo, quien es nuestra esperanza de gloria, según Colosenses capítulo 1 y verso 27. Y esta esperanza tiene que ver con vida eterna, la cual se encuentra en Cristo, primera de Juan 5 y verso 11. Así que debe constantemente predicar sobre la esperanza de vida eterna para dos propósitos. Número uno, para poder animar a la iglesia a mantenerse fiel para que esa esperanza no la perdamos. Y número dos, para motivar a aquellos que no han obedecido el Evangelio para que lo hagan. Y así de esta manera puedan gozar de esa esperanza de vida eterna, el saber a dónde vamos a ir después de la muerte. Eso es algo muy importante que todo ser humano necesita entender. Y si sabemos que hay esperanza de vida eterna en el cielo con Dios y que Dios nos quiere ahí, primera de Timoteo 2:4, entonces, ¿verdad? Pues hay que predicar constantemente acerca de esto para motivar a la iglesia y a los no cristianos a obedecer la voluntad de Dios. Requisito número 2, según Tito capítulo 3, dice, recordar que la predicación de la palabra de Dios nos ha sido encomendada. Dice el verso 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, dice Pablo, por mandato de Dios nuestro Salvador. La palabra, cuando usted toma la decisión de dedicar su vida al servicio de la predicación, del ministerio de la predicación, entonces, en ese momento que usted toma la decisión y comienza a hacer este trabajo, comienza a desempeñar esta hermosa labor, bueno, se le ha encomendado la predicación de la palabra. Por ende, entonces debemos de predicar la palabra de Dios. Dios nos ha encomendado este mensaje importante, este mensaje poderoso. Así que si se nos ha encomendado, entonces vamos a cuidar de él. Vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a exponer el mensaje de Dios, no nuestras opiniones. Vamos a hacerlo con diligencia porque nos ha sido encomendado por parte del Señor. Predicamos para Dios. Él es nuestro jefe espiritual. Así que nuestro Padre que nos ha encomendado llevar a cabo esta noble tarea de dar a conocer la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que vamos a recordar este muy importante encomienda que nos ha sido dada para que podamos llevar a cabo un trabajo conforme a la voluntad de Dios. Número 3, otro requisito, según el versículo 5 al 9, es que debe recordar su propósito de estar en una congregación. Así es, el predicador debe recordar su propósito por el cual está en esa congregación. Tito capítulo 1, versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Si se fijan en el contexto remoto, ha hablado de la encomienda que se le dio de la predicación de la palabra de Dios. Y basado en esta encomienda, entonces Tito debía recordar su propósito por el cual estaba en esa congregación en Creta. Dice el apóstol Pablo
para que corrigieses lo deficiente, todo aquello que no estaba en su lugar correcto, todo aquello que no estaba en armonía con la palabra de Dios, todo aquello que necesitaba ser arreglado para que esté de mucho agrado a Dios. Tito tenía que hacerlo, tenía que ayudar a los hermanos, a motivar a los hermanos para que esas deficiencias pudieran desaparecer. Pero también dice el texto, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito tenía una gran responsabilidad de corregir lo deficiente y ayudar a las iglesias que probablemente no tenían predicador, ayudar a esas iglesias a tener la organización bíblica de la que hemos estado hablando por varios meses. Entonces Tito tenía que recordar eso. Los predicadores, nosotros debemos de recordar eso. Hermanos, ya han pasado demasiados años donde muchos predicadores de la iglesia del Señor, y espero que este no sea el caso con usted que me escucha, si es predicador, pero muchos predicadores de la iglesia del Señor han estado en la iglesia por años y años y años y años, y nunca han procurado establecer la organización bíblica de la iglesia. No dan clases acerca de este tema, no predican acerca de este tema, no hablan acerca de este tema, predican muchos temas aquí, muchos temas allá, sí, conforme a la voluntad de Dios, conforme a las Escrituras, pero una vez más, los temas importantes como establecer el orden, la organización, la estructura que Dios ha mandado en su palabra, no está ahí. Ese no fue el caso con la congregación de Filipos, como lo vimos al principio de esta serie. Filipos, en un periodo de aproximadamente 10 años, la iglesia ya tenía obispos y tenía diáconos. Se hizo el trabajo ahí, el que estaba ahí predicándoles, no sabemos exactamente con exactitud quién era, pero el que estaba al frente predicando, o los apóstoles, se preocuparon porque esta iglesia tuviese la organización bíblica. Amado hermano mío, mi colaborador en lo que es el ministerio de la predicación, mi compañero de milicia, ¿cuántas veces has predicado acerca de la organización bíblica de la iglesia? ¿Cuántas veces has dado clases bíblicas por varios meses hablando de los requisitos para la organización bíblica? ¿Cuántas veces has motivado a los hermanos para poder servir en la iglesia, ya sea como uno de los diáconos o también en el ancianato? Si no hablamos de estas cosas, nunca van a pasar. Así que este es un requisito de suma importancia. El predicador debe tener visión cuando llega a trabajar en la congregación. ¿Qué planea hacer en la congregación? ¿Cómo va a lograr el crecimiento espiritual y el crecimiento numérico? ¿Cómo va a lograr la organización bíblica de la iglesia? ¿Qué es lo que tiene en su visión y qué está haciendo para que esa visión se haga una realidad? Porque no es suficiente, hermano, decir, bueno, de aquí a tantos años queremos ver esto y luego no se hace nada al respecto. No hay motivación, no hay entrenamiento, no hay exhortación, no hay predicación, enseñanza. Entonces nada va a suceder. Entonces, el predicador del evangelio, el predicador que se dedica a esta noble tarea, entonces debe tener esa visión y debe cumplir con el mandato por el cual está en esa congregación. Y esa congregación entonces debe trabajar arduamente para tener la organización bíblica que Dios pide, ¿verdad? Siguiente requisito, 10 al 14. Nota lo que dice el texto. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así que aquí el requisito es, el predicador debe proteger a la iglesia de aquellos que enseñan lo incorrecto, ¿verdad? Proteger a la iglesia de aquellos que enseñan lo que es contrario a la voluntad de nuestro Dios. Y ahora, una vez más, vemos aquí en el versículo 11,
mencionando a estas personas, luego dice el apóstol Pablo, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces el predicador debe estar al pendiente de cualquier cosa que pueda suceder ahí en la congregación, junto con los ancianos, para que cualquier cosa que se levante, que esté en conflicto con la palabra de Dios y que pueda causar división a la iglesia, estas cosas se deben de solucionar lo más pronto posible, ¿verdad? Muy importante entonces tener esto en cuenta. Debe proteger a la iglesia de aquellos que enseñan lo incorrecto, ¿verdad? Versículo 16, debe ser constante en su vida. El predicador debe ser constante, congruente en su vida. Dice el texto aquí, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora note, yo quiero agarrar el principio del versículo 16, donde dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Esto no debe de estar en la vida del predicador. El predicador debe vivir lo que predica. Así es, ¿sí me escuchó? El predicador debe vivir lo que predica. Muchas veces se ha dicho, la iglesia o la gente desea ver un sermón que oír un sermón. Con esto la moraleja aquí es que la gente quiere ver a un predicador que pone en práctica lo que predica. Si está predicando acerca de la oración es porque es un hombre de oración. Si predica acerca de la santidad es porque es un hombre santo. Si predica acerca de la perseverancia es porque es un hombre perseverante. Entonces debe ser constante en su vida, ¿verdad? Pues en cuanto a ello. Requisito número 6. Debe siempre predicar la sana doctrina. Nota el capítulo 2, verso 1. Dice aquí el versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Note, lo que está de acuerdo, en armonía con la sana doctrina. Así que el predicador no tiene la autorización bíblica de parte de Dios de predicar la falsa doctrina. El predicador no puede predicar sus opiniones, sus pensamientos, lo que piensa, cree, siente o lo que la gente diga. Debe predicar la palabra de Dios, libro, capítulo y versículo. El LCB debe estar presente constantemente en la vida del predicador para predicar la sana doctrina. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. 1 de Pedro 4 y versículo 11. Debe predicar la palabra. 2 de Timoteo 4 y versículo 2. Así que Pablo dice que este debe de ser el caso. Pues me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 de Corintios 2:2. Cuando predicamos la palabra de Dios, estamos predicando la sana doctrina. Dios se agrada, el pueblo es edificado, porque en la doctrina del Señor, en la palabra de Dios está el poder. Dice Pablo a los ancianos en Éfeso, ahora os encomiendo a la palabra de Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia entre los santificados. Así que prediquemos la sana doctrina. Cualquier hermano que quiera dedicarse a la predicación como un predicador del Evangelio, pero no está dispuesto a predicar la sana doctrina, sino a predicar la falsa doctrina, no tiene ningún lugar detrás de un púlpito en la iglesia del Señor. Estas personas no deben estar predicando si van a torcer la Escritura para su propia destrucción. 2 de Pedro 3:16. Debe predicar lo que está en armonía con la palabra de Dios, ¿verdad? También debe exhortar, animar a los miembros de la iglesia en sus diferentes contextos. Note acá en lo que es Tito 2 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 10. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Así que Tito tenía esa responsabilidad de exhortar, instruir a los ancianos, a las ancianas, a las más jóvenes, en fin, a todos, a los siervos, a los amos, de animarles a ser hacedores de la palabra de Dios y vivir el cristianismo que Dios demanda de cada uno de nosotros conforme a su voluntad. Ese es el propósito de cada sermón que predicamos los domingos y los miércoles, semana tras semana. Proveemos información a la audiencia que pueda ayudarles a vivir sus vidas conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que esto es muy importante, entonces, tenerlo en cuenta. Requisito número 8, debe ser un ejemplo de integridad. Note el versículo 7 y 8. Ahora, él iba a exhortar a todos, pero dice, presentándote tú, Tito, tú debes ser ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Así que, una vez más, para que Tito pudiera exhortar a los demás, a la iglesia, él tenía que ser un buen ejemplo en cuanto a estas cosas. Una vez más, no puedo juzgar a los demás, exhortar a los demás, animar a los demás o reprender a los demás si yo no estoy haciendo las cosas que Dios pide que haga. Yo no puedo pedirle a los hermanos que hagan cosas que yo mismo no estoy haciendo. Así que debo ser un buen ejemplo en todos los aspectos, y me encanta como dice aquí, en integridad, en seriedad, en palabra sana e irreprochable. Entonces, debemos de ser un buen ejemplo. Esto ayuda a entender también que el predicador no debe andar bromeando o dándose a la broma, a bromas fuertes con los miembros. Esto ha traído muchos problemas a muchos predicadores que se dan a la broma con los miembros. Comienzan a bromear fuerte, en ocasiones se faltan el respeto al uno al otro, porque el predicador, ¿verdad? Pues es muy hablantina, le gusta platicar mucho, le gusta jugar mucho y después, ¿verdad? Pues se mete en problemas. Miembros le faltan el respeto, no hay respeto mutuo entre ellos, no hay seriedad, no hay palabra irreprochable, no hay integridad. ¿Por qué? Porque una vez más ha abierto una puerta que ahora ya no puede cerrar. Los predicadores deben ser personas serias, íntegras, que hablen, ¿verdad? Pues muy bien, que su conducta, su andar sea conforme a la voluntad de Dios, que haya seriedad. Claro, eso no significa que vamos a andar amargados todo el tiempo, que no vamos a sonreír, que no vamos a platicar con los hermanos y ser amables con ellos. No significa eso. Pero hay que darnos a respetar, hermanos. Hay que darnos a respetar para que la gente nos respete. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Mateo 7:12, la regla de oro. Así que hay que mostrarnos en ese ejemplo, ¿verdad? Ahora, requisito número 9, debe predicar fielmente la gracia de Dios y lo que ella hace en nuestras vidas. Versículos 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. El predicador debe predicar sobre la gracia de Dios. Es una gran bendición que tenemos. La gracia de Dios, ese favor no merecido, esa bondad, misericordia, ese amor que Dios tiene para con nosotros, hay que predicarlo. Pero esta gracia no es una licencia para pecar. Esta gracia nos enseña a vivir una vida fiel y santa delante de Dios. Si se fija en el versículo 12, la gracia nos enseña a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la venida pues, de nuestro Señor Jesucristo. Así que la gracia nos enseña cómo vivir nuestras vidas de una manera fiel y santa delante de Dios para que Dios reciba la honra y la gloria y seamos un ejemplo a los que nos rodean. Así que prediquemos de la gracia de Dios. Número 10. Debe predicar, exhortar y reprender con toda autoridad. Nota el 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Así que el predicador tiene la autoridad por parte de Dios para predicar la palabra de Dios, para animar, exhortar a los hermanos y también para reprender, para llamarle la atención a aquellos que no están viviendo sus vidas conforme a la voluntad de Dios. Y aquellos que reciben esta reprensión por parte del predicador o por parte de los ancianos, deben recibirla con mansedumbre y reverencia, deben recibirla con humildad para aceptar que están mal y corregirse. Pero lamentablemente el predicador se acerca con mucho amor, cortesía, respeto, mansedumbre para ayudarle al hermano y se le reprende y se le dice, hermano, esto va a impedir que usted entre al cielo. Esta actitud, este comportamiento que está usted teniendo va a afectarle y lastimarlo en lo espiritual. Por eso le animo en el nombre del Señor a que deje ese pecado. Cuando a veces se hace eso y se habla de esta manera, lo reciben de una manera negativa, se enojan y se van de la congregación. Ese no debe de ser el caso. La persona que está siendo reprendida debe recordar que el predicador y los ancianos tienen la autoridad para poder ayudarles, para poder exhortarles, animarles y reprenderles cuando es necesario para que puedan mantenerse en el camino correcto de la salvación. Así que ese es otro requisito que el predicador debe tener en cuenta. Ahora, capítulo 3. Esta es la segunda parte de debe exhortar a los miembros de la iglesia a vivir fielmente. Note el 3 del 1 al 7. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que debe exhortar a los miembros a vivir fielmente delante de Dios, a guardar la palabra de Dios, a aplicar la palabra de Dios a sus vidas. Pero también debe recordar a la iglesia respecto a la salvación, y esto está en el 5 al 7. Nota cómo dice el texto, Pablo: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por nuestro Señor Jesucristo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Nota una vez más cómo el predicador debe predicar respecto a la salvación. Y aquí el apóstol Pablo ha hablado de cómo hemos sido justificados, de cómo hemos nacido de nuevo, y de cómo también, ¿verdad? Pues hemos llegado a esa esperanza de vida eterna. El predicador debe enfatizar
estas cosas a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Y pues número 13, debe recordar a los miembros a ocuparse en buenas obras. Versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Así que note una vez más cómo pues se les exhorta a que se ocupen en buenas obras. En el versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, a fin de que no sean sin fruto. Hay que animar a la iglesia a que se preocupen por procurar esos buenos frutos, esas buenas obras que Dios quiere que hagamos. Estos son parte de lo que nos ayuda a crecer en lo espiritual. Así que debe recordarles, hermanos, ocúpense en buenas obras, hagan bien al prójimo, hagan bien a los demás, trabajen en la obra del Señor, ocúpense en buenas obras para que no sean sin fruto. Recuerde que si somos sin fruto, no podremos glorificar a Dios, según la enseñanza de Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, ¿verdad? Y número 14, debe aplicar disciplina a los que causan división. Versículo 10 y 11 dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Note, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Entonces, se reprende al hermano, se le anima al hermano a dejar el pecado. Y si eso está causando división y esto está afectando la obra del Señor, se le exhorta varias veces. Si no quiere entender, entonces se desecha, es decir, se aplica la disciplina en la iglesia. Y una vez más, ¿verdad? Pues se pone en disciplina a tal hermano o hermana en Cristo que está causando divisiones. El predicador y los ancianos tienen la autoridad para poder llevar esto, porque hay que cuidar de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor debe mantenerse sin mancha, así que hay que tener mucho cuidado de que estas cosas no afecten la obra del Señor, ¿verdad? Y finalmente debe animar a la iglesia a ser generosa. Note el versículo 13, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, ¿verdad? Aquí básicamente está hablando de esa palabra de encamínales, está hablando de proveer cosas materiales o proveer, ¿verdad?, fondos para que puedan seguir su camino en la predicación de la palabra. Hay que animar a la iglesia a que una de las buenas obras en las que puede participar es sosteniendo, ¿verdad?, pues hermanos que predican en otros países. Algunos los conocen como misioneros o evangelistas. Hay que, hermanos que están preparándose en una escuela de predicación, hay que ayudarles, hay que encaminarles para que puedan llevar a cabo esta obra y puedan prepararse para predicar el Evangelio de Cristo. Hay necesidades en la iglesia donde el hermano pues necesita ayuda para poder predicar la palabra. Entonces hay que ser generosos, hermanos, y hay que animar a la iglesia a hacer estas cosas. Así que, mis amados hermanos, quise en esta lección cubrir, ¿verdad?, pues estos 15 requisitos que encontramos en Tito capítulo 3. Es mi oración de que estos requisitos puedan ser de mucha información, de mucho ánimo para aquellos que están considerando entregar su vida al ministerio de la predicación o dedicar su vida al ministerio de la predicación. Una vez más, expreso mi gratitud a mis compañeros de milicia, a todos los que están predicando la palabra. Gracias por el tiempo que toma, gracias por la decisión que tomó de dedicar su vida a la predicación. Dios me los bendiga, me los guarde, me los cuide. Les mando un fuerte abrazo y pido a Dios que supla todas sus necesidades donde quiera que están trabajando para el Señor. Y también pido a Dios que aquellos predicadores que antes predicaban la sana doctrina, pero que ahora se han apartado, es mi oración que ellos regresen, que ellos puedan ser humildes y honestos con la palabra de Dios y proclamar la palabra tal y como Dios dice, y no como lo están haciendo en estos momentos con una nueva interpretación, ¿verdad?, de las Escrituras. Así que seamos honestos y humildes con la palabra de Dios y hagamos las cosas como Dios pide, sirvamos fielmente a Dios y un día vamos a recibir
la corona de justicia. Me encanta 2 de Timoteo 4, el 1 en adelante. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán su oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 de Timoteo 4, del 1 al 8. Dios sea quien nos ayude a recordar esas palabras, especialmente recordar la corona de justicia que nos espera por servirle fielmente a nuestro Padre Celestial. Así que de esta manera terminamos la serie La Organización Bíblica de la Iglesia, con estas 21 lecciones que espero sean de gran bendición. Si esta es la primera vez que usted escucha esta lección, le animo a que vaya hasta la primera y pues escuche todas para que pueda agarrar todo el beneficio espiritual de estas lecciones. Así que gracias a todos los que nos han acompañado, gracias a todos los que fielmente nos escuchan, la hermana Ingrid, ¿verdad? Pues Colatos, el hermano Marcos Colato, varios hermanos. Escuchen estas lecciones, a la hermana Martina también, ¿verdad? Y muchos que me han expresado que están al tanto de estas lecciones y las están escuchando y están siendo de bendición para ellos. Muchas gracias a todos los que una vez más se están beneficiando. Si esta programación de La Verdad en Amor es una bendición para usted y está aprendiendo muchas cosas de la palabra, bueno, mándeme un mensaje, deje un mensaje aquí en el video, en Facebook, en YouTube, y así de esta manera, pues, una vez más, pues, apreciamos le seguiremos dando las gracias por estar al tanto de estas lecciones, y pues Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo, y bueno, pues comenzamos una nueva serie, primeramente Dios, en la próxima ocasión, así que no quiero terminar, sin antes decirles una vez más, que pues la Iglesia de Cristo, donde su servidor predica, la Iglesia de Cristo en Brown Trail, aquí localizados en el 1801 de la calle Brown Trail en la ciudad de Bedford, Texas. Aquí estamos listos para conocerle, para compartirle la palabra de Dios. Nos reunimos de 9 de la mañana a 12 p.m. los domingos, y los miércoles de 7 a 8. Así que le animamos a que por favor nos visite. Si se ha movido a esta área y anda en busca de una congregación, de una iglesia, aquí estamos esperándole. Visite nuestra página web, aquí está la información. También está aquí el teléfono donde usted puede enviarme un mensaje de texto si tiene alguna pregunta en cuanto a la iglesia en Brown Trail. Bueno, pues aquí estamos para servirle. También estamos muy agradecidos con Dios por bendecirnos en gran manera y pues rogamos a todos los que una vez más están esforzándose por vivir fielmente, siga adelante, no se dé por vencido. Los hermanos que han perdido seres queridos, Dios les consuele en gran manera. Mis amados hermanos, Dios sea con ustedes y pues Dios bendiga su iglesia sobre la faz de la tierra. Les amo en el Señor, les mando un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima lección. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor,
crezcan siguiendo la verdad en amor.